Father God, you know my every thought, and you know my ways, the path on which I walk, and you know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. This knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where Bendiciones, iglesia. Gracias por vernos a través de todas las redes sociales. Hoy les quiso compartir Salmo 139 que dice: Oh Jehová, tú me has escrutado y me conoces. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Percibes desde lejos mis pensamientos, escudriñas mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Con este salmo se los quise dirigir a los jóvenes que se han graduado en este año y quizás tengan dudas, y aún con este virus es un poquito difícil saber qué quiere hacer uno, pero con eso les quise dejar saber que Dios conoce tu camino y no hay nada de qué preocuparse. Y ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te agradezco por este día que me has dejado estar con mi familia, que me has cuidado de cualquier mal que hay allá afuera. Satanás, él siempre ataca, pero tú siempre me defiendes, Señor. Gracias por estar conmigo. Amén. Y empecemos a orar.
gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Y tanto hermoso cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la danzamos en tu libertad, vida corre en mi ser, danzamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación, danzamos en tu libertad, vida corre en mi ser, cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación, no puedo callar. Sobre la roca puesto solo en Jesús, ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Y canto en gozo, cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, vida corre en mi ser, cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación, danzamos en tu libertad, vida corre en mi ser, cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación, no puedo fallar. Y canto en gozo, cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Y canto en gozo, cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Y canto en gozo, cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser, cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación, cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser, cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación, no puedo fallar. No puedo fallar. No puedo fallar. En este día les quiero compartir una escritura que ya les había compartido la semana pasada, que está en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 6. Y este versículo, esta parte de la Biblia me gusta mucho porque Dios nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó el Consolador, y en su nombre salen todos los demonios.
gente puede ser sanada siempre y cuando tengan fe. En Hechos capítulo 3, versículo 6, nos relata cuando Pedro le dijo al cojo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo yo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Con esta lectura les quiero inyectar un poquito de ánimo a tal vez las personas, a las familias que están pasando tribulaciones. Recientemente la muerte de mi padre, sí me duele mucho, me cala, soy ser humano, pero yo tengo una esperanza de verlo un día. Y estoy agradecido con el Señor porque Él me da la oportunidad de estar aquí, alabando y bendiciendo al Señor. Les invito a todas las familias que no se han presentado en los servicios del día del domingo. En lo personal, a mí me emociona el yo estar ahí presente. Si yo me emociono como ser humano el verlos a ustedes, ¿cómo piensas que nuestro Señor Jesucristo se emociona cuando nosotros como sus hijos vamos a su iglesia? Ahorita la única oportunidad que tenemos para presentarnos en la iglesia es en los carros. ¿Y qué es lo que pasa? Van 10, 12 carros cuando pudiéramos ser 100. Les invito a esas familias que no han ido al servicio, que tal vez se han quedado cómodas en su hogar. Hagamos ese sacrificio, porque la pregunta es: ¿nuestro Dios vale la pena que hagamos el sacrificio para levantarnos en la mañana o no vale la pena? ¿Te ha bendecido el Señor o no te ha bendecido? Si la respuesta es que sí te ha bendecido, bueno, demostrémosle a Él, demostrémosle que le amamos, demostrémosle que estamos dispuestos a hacer un pequeño sacrificio para presentarnos ante sus plantas, para ir a la iglesia, para hacerle el esfuerzo, el presentarnos en la iglesia, el que nuestro pastor esté ahí juntamente alabando con nosotros. Yo pienso que a Dios le va a dar mucho gusto verlo, al pastor le va a dar más gusto, y a mí el verlo me va a dar mucho gusto también. Así es que seamos agradecidos y sigamos alabando al Señor. Deseo dar de mí.
Te saludo con mucho cariño, familia de la fe. Deseo que estés teniendo un buen día a pesar de este calor tan sabroso que hemos tenido. Y tengo dos anuncios el día de hoy, es por eso que te saludo a través de este video para comentarte. El primero de ellos es que nos seguiremos reuniendo los domingos en nuestro servicio regularmente, como lo hemos tenido estas últimas 5 semanas en el estacionamiento de la iglesia. Esto lo aclaro porque el día de ayer el gobernador de California hizo el anuncio de que nuevamente negocios van a tener que cerrar, y esto incluye a las iglesias que se congregan dentro de un edificio. Pero estas restricciones no nos afectan porque nosotros nos estamos reuniendo en el estacionamiento. Aclarado eso, el segundo anuncio que quiero hacerte es que a partir de este domingo 19 de julio, el servicio se recorrerá 1 hora más temprano. ¿Recuerdas que este domingo les hice una encuesta? Bueno, el resultado que la mayoría votó es que se mueva a las 8:30 de la mañana para evitar el calor. Así que seguirá durando 1 hora de 8:30 a 9:30, de tal manera que evitemos el calor, y a partir de este domingo 19 de julio estaremos teniendo esa modificación. Deseo que tengas un excelente día, y si tienes alguna pregunta no dudes en comunicarte a los teléfonos de la oficina. Que Dios te bendiga y te espero este domingo con la ayuda de Dios. Bendiciones. Hola familia de Encuentro de Amor y Amistad. Como es de costumbre, nuestra familia de CCLG está invitando a nuestros niños de edades de 4 a 12 años a participar en la escuelita de verano. Como no nos podemos reunir en el edificio, este programa para niños de verano se llevará a cabo todos los miércoles a partir del 22 de julio a las 6 p.m. por medio de Zoom. Juntos vamos a aprender cómo Jesús nos ama tanto a través del programa de Pandamania. Para recibir la clave de Zoom, manda un mensaje a Miriam Cabrera para que pueda registrar a tu hijo o hija por ti, o llena la solicitud por internet que aparece en el link. Va a ser un tiempo muy divertido este verano. Deseamos que todos los niños se puedan unir. Hola familia, si tú no tuviste la oportunidad de tomar 8 decisiones que cambian tu vida con Evelyn, ahora lo podrás hacer por medio del Pastor Enrique. Todos los lunes a las 7 de la tarde, él se estará conectando para iniciar esta nueva serie. Si tú tienes alguna duda de cómo conectarte, o cuál es la contraseña para que tú puedas entrar, o cómo hacerle, te invito a que te acerques a Mauricio Suri o al mismo Pastor Enrique. Ahí en pantalla están sus números. Si tú eres papá de un pequeño de Encuentro Kids, te hacemos la cordial invitación para que este sábado a las 6 p.m. te conectes por videollamada en Zoom con tu hijo o hija y pasen un tiempo saludándose y conviviendo con sus maestros. Nos dará mucho gusto verte y saludarte ese día. No te lo pierdas y te esperamos. Postdata: nosotros les haremos llegar el sábado por la mañana el link para que se conecten. De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea y el Internet es más popular que la TV. Diariamente 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de 1 billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres
piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días, y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickAway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción. Pero la esperanza está a solo un clic de distancia. Saludos mis queridos varones de EAA. Les quiero hacer la más cordial invitación para que este domingo 2 de agosto a las 6 de la tarde te des un espacio y puedas convivir con nosotros empezando una nueva serie llamada 7 Pilares de Libertad. La verdad, hay demasiados temas que son sumamente importantes para nuestro desarrollo y como cabezas de hogar que tenemos que tenerlos bien presentes para poder enfrentar nuestro día a día con nuestra familia y con nuestros hijos. Así que te invito a que te unas y seas parte de este comienzo para este grupo. Nosotros te haremos llegar el link para que te puedas conectar vía Zoom. Te espero, ¿eh? Ha llegado el momento de honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. The moment has come for us to honor God with our tithes and offerings. Y para esto les queremos pedir que nos acompañen a leer esta escritura en la Biblia que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. We would like you to open your Bibles at John 3:16 while we read our verse. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Hermanos, aquí Dios nos muestra que es un Dios generoso al dar a su único Hijo. Here God shows us that he is a generous God by giving us his one and only Son. Así que ahora, por agradecimiento, nosotros le damos el 10% de todo lo que Él nos da. So in gratefulness, we give him 10% of everything that he has given us. Eso es todo, hermanos, es agradecimiento del corazón. That's it, brothers and sisters. It's gratefulness from the heart. Oremos. Let us pray. Padre, te damos gracias porque antes de que nosotros pudiéramos ofrecerte algo, tú nos diste a tu único Hijo, lo más precioso que tú tenías. Y ahora en agradecimiento, Señor, nosotros venimos a dar, Señor, de lo poco que podemos darte a ti, que son los diezmos y las ofrendas. Lord God, we just thank you for the precious gift of your precious Son. And out of gratitude and gratefulness, Lord, we give to you from our heart. Gracias, Señor. Te damos y pedimos que bendigas cada uno, Señor, de estas personas que depositan su confianza en ti. Thank you, Lord. And we ask that you bless every single one that has given with a grateful heart. Y que multipliques eso que ellos están depositando el día de hoy. And that you multiply that which is being given from the heart. En el nombre de Jesús. Amén. In Jesus' name, amen. Bienvenidos familia de Encuentro de Amor y Amistad. Deseamos verles muy pronto a cada uno de ustedes. Y para no perder la costumbre, como cada jueves, vamos a ver el siguiente video.
La segunda carta de Pablo a los Corintios. Aunque se llama Segunda de Corintios en nuestras Biblias, hay muchas pistas en esta carta de que esta no es la segunda carta que Pablo escribió a la iglesia en la antigua Corinto. Pablo inició esta comunidad de Jesús en Corinto en uno de sus viajes misioneros hacía ya un tiempo. Puedes leer la historia en el libro de Hechos, capítulo 18. Y después de continuar con su camino, Pablo recibió un reporte de que las cosas no estaban bien en esa iglesia. Así que él escribió la carta que conocemos como Primera de Corintios para corregir estos problemas, y parece que muchos en la iglesia rechazaron la enseñanza de Pablo en esa carta y se rebelaron contra su autoridad. De manera que en esta carta aprendemos que Pablo había dado seguimiento a este asunto en persona, con lo que él llama una visita dolorosa, y después de esta envió una carta que nos dice fue escrita con angustia y lágrimas. Entonces, después de todas estas medidas, la mayoría de los corintios, no todos, se dieron cuenta de su arrogancia y le pidieron perdón a Pablo. Querían reconciliarse. Así que Pablo escribió esta carta para confirmarles su amor y compromiso. La carta fue diseñada con 3 secciones principales, cada una tratando un tema distinto. De manera que Pablo primero aborda su reconciliación con los corintios. Después, en los capítulos 8 y 9, trata el tema de la generosidad olvidada, y en los últimos capítulos, Pablo reta a los corintios que todavía lo rechazan. Profundicemos un poco y verás cómo se integra todo esto. Entonces, Pablo empieza agradeciendo al Dios de toda misericordia y consolación, quien le trajo paz y ánimo a él y a los corintios durante este tiempo de división y disputa. Él reconoce que las cosas han estado tensas desde su dolorosa visita y deja claro que los ha perdonado. Él quiere una relación abierta y honesta. Pero, en primer lugar, ¿por qué habían rechazado a Pablo? Bueno, más adelante en la carta descubrimos que los corintios habían menospreciado a Pablo como líder. Él era pobre, ganaba un minúsculo salario a través del trabajo manual, estaba en constante persecución y sufrimiento, frecuentemente no tenía hogar y, para colmo, no era un orador muy impresionante. Así que, una vez que los corintios fueron expuestos a otros líderes cristianos más prósperos e impresionantes, empezaron a pensar menos de Pablo. De hecho, estaban avergonzados de él. Entonces Pablo primeramente responde mostrándoles que su exaltación de estos líderes, simplemente por su riqueza y elocuencia, es una traición a Jesús. Muestra un sistema de valores completamente distorsionado. El verdadero liderazgo cristiano, dice Pablo, no se trata del estatus o de la autopromoción. Pablo muestra cómo él y los otros apóstoles son esclavos cautivos del Rey Jesús, quien les está guiando en un desfile triunfal. El trabajo de Pablo no es ser impresionante, sino apuntar hacia la persona que sí lo es, Jesús. Él, entonces, hace alusión a una reciente demanda de los corintios de que les proveyera algunas cartas de recomendación para comprobar su autoridad y sus credenciales. Y esto le parece ridículo a Pablo. Su iglesia ni siquiera existiría si él no lo hubiera empezado. Y entonces les dice que ellos mismos son su prueba de liderazgo genuino. Ellos son su carta de recomendación. De manera brillante, cita a los profetas Jeremías y Ezequiel, diciendo que el Espíritu de Dios ha escrito su carta de recomendación en los corazones de ellos, como su pueblo del nuevo pacto. Los corintios no deberían necesitar más pruebas que esa. La mención del nuevo pacto lleva a Pablo a una larga comparación entre el antiguo pacto, entre Dios e Israel, mediado por Moisés, y el nuevo pacto entre Dios y los corintios, mediado por Jesús y el Espíritu Santo. El antiguo pacto, hecho en el monte Sinaí, fue verdaderamente glorioso. Hizo que Moisés mismo resplandeciera con la gloria de Dios. Pero esa gloria eventualmente se desvaneció, sin mencionar el hecho de que las leyes de ese pacto fueron ineficaces en transformar verdaderamente a Israel. Pero el nuevo pacto, en comparación, es todavía más glorioso, porque el Jesús resucitado es la mismísima gloria de Dios y vive para siempre, y es su Espíritu el que ahora está transformando a su pueblo para ser más fiel, como Jesús mismo. Ahora, todo esto suena genial. Quiero decir, ¿quién no querría participar de la gloria de Dios mismo? Pero Pablo continúa mostrándoles cómo la paradoja de la cruz pone al revés las ideas de los corintios sobre la gloria y el éxito. Después de todo, la exaltación gloriosa de Jesús como Rey tuvo lugar a través de su sufrimiento, ejecución y muerte.
En la cruz, Jesús reveló la salvación de Dios. Murió por los pecados del mundo para reconciliar a las personas con Dios. Pero la cruz hace todavía más. Revela el carácter de Dios. Él es un ser de completa autoentrega y de amor sacrificial, quien busca el bienestar de los otros. La cruz también revela una nueva manera de vivir, una con forma de cruz. Y la meta de Pablo es que su vida y ministerio imiten la cruz. Así que aunque su carrera apostólica ha estado marcada por la humildad, el sufrimiento y la pobreza, todo fue para servir a los corintios. Cuando ellos desaprueban la pobreza y el sufrimiento de Pablo, también desaprueban a Jesús. La manera de vivir y de liderar de Pablo es en realidad la prueba de que él representa auténticamente al Jesús crucificado y resucitado. Pablo realmente quiere reconciliarse con los corintios, pero no va a permitir que esto se realice hasta que ellos hayan sido transformados y abracen esta paradoja de cabeza de la cruz. Después de esta apelación apasionada, Pablo continúa tratando el tema de la generosidad olvidada. Los cristianos judíos en Jerusalén habían caído en la pobreza a causa de una hambruna, y Pablo estaba reuniendo dinero para ellos de entre las nuevas iglesias que había fundado, formadas principalmente por no judíos. Todos enviaron un regalo de consuelo como símbolo de su unidad en Jesús el Mesías. Y así, muchas de sus iglesias estaban muy contentas de dar, pero los corintios, en medio de todo este conflicto con Pablo, no habían ahorrado para dicho regalo. Y para Pablo, esto no se trata solo de dinero. Es otro signo de que los corintios no han sido transformados por el Evangelio de Jesús, que es en su centro una historia de generosidad. Pablo dice, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Él les está contando la historia del Evangelio a través de metáforas financieras. Jesús entregó su glorioso honor o riqueza y se humilló para morir como un esclavo pobre, para que otras personas que eran pobres por el pecado y la muerte pudieran ser exaltadas y convertirse en ricas a través de la riqueza de la gracia de Dios. Ser cristiano es dejar que esta historia eche raíces en tu mente y tu corazón, transformándote en alguien que es más generoso, más dispuesto a compartir su vida y sus recursos para ayudar a otros. En la sección final de la carta, Pablo se enfoca en una fuente principal de su conflicto con los corintios. Ese grupo de líderes impresionantes a quienes él sarcásticamente llama superapóstoles. Ellos llegaron a Corinto promocionándose a ellos mismos y hablando mal de Pablo, diciendo que era un líder pobre y sin éxito. Arriesgándose a sonar como si se autopromocionara, Pablo les dice, ¿estos tipos quieren realmente comparar credenciales? Él podría sobrepasarles a todos ellos. ¿Son judíos expertos en la Biblia? Bueno, también Pablo. Él era también un fariseo. Se había memorizado toda la Biblia. ¿Quieren hablar de su conocimiento superior acerca de Jesús? Pablo ha visto y ha estado con Jesús resucitado. Incluso ha tenido visiones del trono celestial de Jesús. Pero lo más importante, Pablo ha dedicado su vida entera a la misión de Jesús. Ha sacrificado su comodidad y su estabilidad y nunca le pidió dinero a los corintios. A diferencia de los superapóstoles, quienes cobraban mucho, pero Pablo se ganaba su propio salario. Pablo dice que se niega a presumir de estos logros, porque estas no son cosas realmente importantes para el cristiano. En lugar de eso, él presumirá de lo imperfecto y débil que es, porque es en esas insuficiencias que él descubre el amor y la misericordia de Jesús. O como Jesús una vez le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente para ti, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo concluye la carta con una sobreadvertencia a los corintios sobre su necesidad de examinarse. Su desprecio hacia Pablo, su manera de vivir y su amor por esos superapóstoles, todo esto muestra que ellos no entienden en esencia quién es Jesús. Puesto que no están viviendo como seguidores transformados de Jesús, les invita una vez más a humillarse a sí mismos delante del amor de Jesús. Segunda de Corintios nos ofrece una ventana realmente única a la vida de Pablo y a la paradoja que se nos presenta en la cruz de Jesús. La cruz reta nuestros valores y nuestras maneras de ver el mundo. Nosotros valoramos nuestro éxito, educación y riqueza, pero Dios valora la humildad y la debilidad, porque su amor y poder se dieron a conocer a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús.
La cruz también desata el poder transformador y la presencia del Espíritu para empoderar a los seguidores de Jesús para que tomen su manera cruciforme de vivir y la hagan suya. Y de eso se trata 2 de Corintios. Ahora sí podemos dar la bienvenida a nuestro pastor. Les saludo con mucho cariño, familia de la fe. Como ya vieron el video, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Pero antes de entrar en el mensaje del día de hoy, quiero darte un par de anuncios. Y el primero de ellos es que a pesar de las restricciones que se han vuelto a imponer, el gobernador de California el día lunes hizo el anuncio de que nuevamente se van a estar cerrando los negocios y las iglesias. Esto no nos afecta porque nosotros nos estamos congregando en el estacionamiento. Estas restricciones son para iglesias que están dentro de edificio, así que contamos con la bendición de podernos seguir congregando. Y el segundo anuncio es que nos seguiremos congregando, pero a partir del domingo 19, o sea, dentro de 3 días, el servicio lo estaremos haciendo a las 8:30 de la mañana. Sé que pues tendremos que despertarnos un poco más temprano, pero esto es con el objetivo de evitar el calor tan fuerte que se ha sentido estos últimos domingos. Así que será a las 8:30 y seguirá siendo nuestro servicio de 1 hora para que a las 9:30 ya hayamos terminado y evitar el calor. Espero no tengas preguntas. En caso de que las tengas, al final del servicio, en los teléfonos que vienen en la pantalla, ahí te puedes comunicar con Susan, con Mauricio, con Jonathan, para que te aclaren cualquier pregunta que pudieras tener. Así que, sin más, vamos a entrar, como te comento, a la predicación del día de hoy, que será en 2 de Corintios. Y como vimos en este video, es algo... pues nos ayuda mucho este resumen que viene en video con dibujitos, y hay tanto que se puede enseñar de esta carta de Pablo a los Corintios que, bueno, en esta ocasión estaré trayendo el mensaje solamente del capítulo 1, unos cuantos versículos, pero hay tanto que aprender, y he titulado este mensaje ¿Por qué Dios permite el tiempo difícil en nuestra vida? ¿Por qué Dios permite tiempo difícil en nuestra vida? Y es necesario estarlo recordando a cada momento, sobre todo en medio de esta cuarentena, porque llegan momentos que a veces el dolor es tanto o las pérdidas que hemos sufrido en diferentes áreas son tantas que se nos olvida. Y además sabemos que Satanás va a aprovechar cualquier oportunidad para confundirnos, para llevarnos a renegar, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta situación? Un ejemplo de ello, pues, es los niños, ¿verdad? Que probablemente no van a poder tener clases como normalmente lo venían haciendo, de lunes a viernes en la escuela. Lo mejor que nos puede ir es que tengan 1 o 2 días a la semana en la escuela, y entonces pues los tendremos nuevamente en casa, aparte de estas vacaciones, cuando regresen al ciclo escolar. Así que puede ser allí donde tú digas, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Entonces ese es el objetivo de esta predicación, el recordar que siempre Dios tiene un plan, tiene un propósito, y que lo podemos ver suponiendo en la vida de Job, que aunque Satanás lo que quería era destruirlo, era de que renegara de Dios, Dios estaba trabajando en Job y estaba trabajando en su persistencia, en su carácter, y al final en el libro de Job, ahí en el capítulo 45, Job declara: de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Su relación de Job se profundizó más a través de la crisis que vivió. Y bueno, Dios es el mismo que trató con Job, es el mismo que trata con nosotros, por lo que en esta hora, como te comento, voy a estar hablando de 5 puntos que se encuentran allí en el primer capítulo de la carta de los Corintios, y que nos va a enseñar por qué Dios permite tiempos difíciles a nuestra vida. Y el primero de ellos es: Dios permite tiempos difíciles en nuestra vida para aprender a consolar a otros. Y allí en el capítulo 1, versos del 3 al 5, en la versión Reina Valera, dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela
en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y parece un juego de palabras, a veces parece la forma en la que escribe Pablo un poquito como confusa, pero es por eso que estamos estudiando este tema y me gustaría volverlo a leer. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. O sea, desde allí Pablo está dejándonos ver el título de Dios, una de las características de Dios. Los nombres para Dios significan mucho y sus virtudes, en sus características. Dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea, Dios quiere consolarnos. Y en el verso 4 dice: Él, cuando nos consuela en nuestras tribulaciones, o sea, es una afirmación, está diciendo que Él nos consuela. No importa si es una tribulación que para otra persona fuera algo tonto, porque hay veces que pudiéramos ver algo tonto suponiendo nuestros hijos con el estrés de un examen y nosotros, ay, mi hijo, espérate a que crezcas y que tengas estrés con respecto a las finanzas, a una familia que depende de ti financieramente. Ese sí es estrés. Bueno, tal vez para mí el estrés de mi hijo de un examen no significa nada, pero para él sí. Y entonces Dios está tan cerca de todos como nosotros deseamos. Y entonces dice que si para mí eso es una tribulación, entonces Dios está ahí para consolarme. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Nos vamos dando cuenta que una de las formas en las que aprendemos a ser misericordiosos es cuando experimentamos un dolor en nuestra vida. Hasta que yo no vivo algo que alguien más está viviendo, es que me puedo compadecer, es que puedo entender a esa persona. Por ejemplo, si yo nunca he perdido un hijo, nunca ha fallecido ninguno de mis hijos, es difícil que yo comprenda el dolor de un padre o de una madre que ha perdido a su hijo. Entonces, y es muy común cuando vemos las noticias, ¿verdad? Que tal o cual persona falleció, o que tal o cual injusticia. Y si yo no he vivido una pérdida similar, hay veces que soy inmisericordia y veo esas historias como historias nada más. Y entonces está diciendo aquí para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Entonces, no es un trabalenguas, es bien claro Pablo que nos está diciendo que así como yo recibí consolación de parte de Dios, así tengo yo que aprender a consolar a otros, no ser egoísta y ser compasivo, estar cerca de aquellos que sufren, y entonces es cuando voy a comprender más al sufrimiento de los demás. A mí me pasó, ya saben ustedes que yo siempre me sincero cuando estoy compartiéndoles la palabra, y a mí me pasó con respecto a estar en el hospital. Yo lo veía así como que la gente en el hospital pues está en el hospital porque no se cuidó, porque no trató bien su cuerpo, hasta que me sucedió a mí. Y entonces me di cuenta que tan fácil puede suceder un accidente, que tan fácil puede suceder algo en tu vida y ¡pum!, terminas en el hospital. Esto ya pasó hace años, pero nunca he vuelto a visitar a alguien en el hospital con la actitud con la que las visitaba antes, porque ahora me doy cuenta y tengo compasión de qué tan fácil alguien puede, a pesar de que se cuide, a pesar de que trate bien su cuerpo, puede haber accidentes y de repente pues simplemente tu cuerpo deja de trabajar correctamente y terminas en el hospital. Y entonces esa experiencia me hizo ser misericordioso y poderle brindar una palabra de esperanza, de ánimo y no de condenación a alguien que está en el hospital. Porque por otro lado me he encontrado gente, ¿verdad?, que pues cuando estás pasando por tiempo difícil, en vez de darte una palabra de ánimo, de consuelo, te juzgan.
No, hermanito, usted está así porque pues a usted le gusta, porque usted es desobediente, porque usted no haya hecho esto, porque usted está en pecado. Y entonces, en vez de compartir las buenas noticias de parte de Jesucristo, del Evangelio, que eso significa Evangelio, buenas noticias, pues llego con palabras de condenación. Entonces, parte del objetivo por el cual Dios me hace pasar por tiempo difícil es para yo aprender a consolar a otros, para ser misericordioso. El segundo de los objetivos por los cuales Dios me permite pasar por tiempo difícil es para dejar de confiar en mí mismo, para dejar de confiar en mí mismo. Y esto lo encuentro allí mismo en 2 Corintios capítulo 1, verso del 8 al 9, en la Reina Valera, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y subrayé estos términos que dice más allá de nuestras fuerzas y para que no confiásemos en nosotros mismos, porque aquí Pablo lo está dejando bien claro, nos está compartiendo parte de las experiencias tan difíciles que él sufrió al compartir, al viajar, compartiendo el Evangelio a través de toda Europa. Y bueno, lo sabemos cuando vamos leyendo el libro de los Hechos, cuántos naufragios, azotes, cárceles, hambres, persecuciones sufrió. Pero aquí en particular nos está dejando ver que él entendió que parte del objetivo por el cual estaba siendo abrumado en el verso 9 era para que no confiase en él mismo. Y a pesar de que es el gran apóstol Pablo, nos deja ver que si está aprendiendo algo nuevo es que no lo sabía. Y algo que aparentemente decimos, yo ya sé, yo confío en Dios, no confío en mis propias fuerzas, Dios es mi amparo y mi refugio, hasta que no estamos en medio de la tormenta. Y como dice allí, hasta que no perdemos toda esperanza en mí mismo, en mis amistades, en mis familiares, y me doy cuenta que Dios es el único que me puede rescatar, es que mi relación con Dios no vuelve a ser la misma. En lo particular, una de las experiencias más difíciles de mi vida, como ustedes la saben, ya la he platicado varias veces, pero bueno, no puedo platicar la vida de nadie más, ¿verdad? Nada más tengo la mía, así que nuevamente te lo vuelvo a compartir. Es el hecho de haber estado en el frente de batalla en Afganistán, y fue algo sumamente difícil por muchos aspectos. Obviamente el aspecto de estar en el frente de batalla, estar en un lugar donde pues tal vez nada más lo hemos visto a través de películas, pero cuando estás allí es así como un shock de decir, wow, no estoy en una película, realmente estoy aquí, y ver a todos con armas, ver a todos con uniforme, ver todos los aviones, helicópteros, automóviles blindados, todo lo que hay veces que nada más vemos en película. Cuando lo estás viendo físicamente, eso te lleva a darte cuenta, estoy en una realidad que mi vida va de por medio. En cualquier momento puede ser mi último instante de vida. Y entonces en lo personal pues me sentí muy solo, me sentí incomprendido porque pues muchos compañeros les llamaba la atención, ¿verdad? Jóvenes, solteros, y se sienten como que están en un videojuego de voy a poder disparar y demás. En mi caso, pues ya llevaba yo varios años de casados, 9 años de casado en aquel entonces, pero tenía un hijo de 2 años. Y era algo que me preocupaba, el hecho de que estaban ellos solos acá en Estados Unidos, pero por otro lado, el que pues yo lo veía como que podía dejarlos viuda y huérfano, ¿verdad? A mi esposa y a mi hijo, nada más tenía uno en ese entonces, pero fue algo que me pude entender aquí lo que Pablo está diciendo. Hasta que no te das cuenta que solamente Dios es el que te puede proteger,
hasta que es Dios la única persona que te comprende, en quien puedes ir y refugiarte y platicarle cómo te sientes, porque pues en ese ambiente, pues si tú te sientes con miedo, con nerviosismo, pues te ven como el niño llorón, ¿verdad? Es un ambiente así como muy macho, donde aquí nadie se espanta, aquí todos somos hombres, ¿verdad? Y para eso nos metimos al ejército. En mi caso yo me metí, no sé por qué, pero pude entender lo que mi relación con Dios cambió. No confío ni en mí mismo. Y me di cuenta que Dios fue el único que me comprendió, el único que me cuidó, el único que estuvo conmigo en medio de esa situación tan difícil. Y entonces pude, ahora que lo leo, estos versículos que Pablo escribe, los entiendo muy profundamente. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. No sé si alguna vez te has sentido de esa forma, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, y aquí está la clave, que si no comprendes por qué pasaste lo que pasaste, estás perdiendo una gran enseñanza de parte de Dios, y era para que no confiásemos en nosotros mismos. Es una tendencia tan humana de querernos consciente o inconscientemente sentir independientes, sentir que yo puedo, que en mi experiencia, que en mis habilidades, que mis recursos me alcanzan, y entonces caigo nuevamente en volver a confiar en mí mismo o en alguien más, o en mi dinero, o en mi fuerza, en mi sabiduría, en lo que sea que no sea Dios. Así que esa es la segunda razón. Te vengo hablando de que Dios permite los tiempos difíciles, número 1, para aprender a consolar a otros, número 2, para dejar de confiar en mí mismo, y número 3, para aprender a clamar a Dios. Y igual, 2 de Corintios, igual el mismo capítulo, nada más los siguientes versículos, en la Reina Valera dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y aquí lo subrayé, a favor nuestro con la oración. Como te menciono, ¿verdad? En mi experiencia, me encontraba en un ambiente en el ejército donde es difícil el abrirte con alguien y comentarle, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo con miedo, me estoy sintiendo nervioso, me estoy sintiendo deprimido, angustiado, porque sobre todo en el ambiente de hombres, ¿verdad? No expresamos nuestras emociones. Y sé que la mujer es más, hasta cierto punto le es más fácil expresar cómo se siente, pero aún así puede caer en esto. Y entonces en el aislarse, diríamos ahí en mi tierra, ¿verdad? En tragarme el problema, en que estoy pasando por tiempo difícil, pero no siento la confianza de contarle a alguien, o no me siento con la confianza de abrirme porque nunca lo he hecho. Y en el verso 10, Pablo se está haciendo vulnerable a los corintios y lo está escribiendo allí, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. También en los versículos anteriores lo estamos viendo, que dice que nos sentimos abrumados en sobremanera. O sea, el aprender a admitir que estoy en problemas, que estoy angustiado, que me siento solo, es algo que tengo que aprender a hacer. Permíteme ponerte un ejemplo. Hace poco estaba escuchando el testimonio de un hombre que le era muy difícil el platicarle a su esposa cómo se sentía. Era que discutían, se enojaban, y este hombre, así como la tortuga, ¿verdad? Se metía en su caparazón, metía las patitas, la cabeza y desaparecía. Y a pesar de que estaban pasando tiempo matrimonial difícil y la esposa le decía, te amo, te quiero, me quiero acercar emocionalmente a ti, pero tienes que decirme qué es lo que te pasa, por qué te quedas callado, tenemos problemas, háblame, dime algo. Y este hombre, como la tortuguita, ¿verdad? Se metía dentro de su caparazón, hasta que en base a
un programa espiritual bíblico de restauración del alma, así parecido a las 8 decisiones que sanadoras que estamos teniendo los viernes y que también estamos teniendo en el grupo pequeño de los pastores Gaby y Enrique Salazar. Ahora lo están teniendo el lunes, que te invito, excelente programa, puedes ser parte de él. Al final de la predicación van a aparecer los números de teléfono y puedes solicitar el que te manden la clave para que seas parte de esta videoconferencia y aprendas estas 8 decisiones sanadoras. Pero era un programa parecido al que este hombre estaba, y entonces en este programa él estaba analizando su infancia. Y él creció con su mamá, pero no era su papá, era su padrastro. Y su padrastro lo abusaba mucho. Y él tenía como 6, 7 años y entonces no lo quería. Su padrastro no quería a este niño. Y entonces cada que, ahora ya lo cuenta de hombre, ¿verdad? Que cada que tenía oportunidad del padrastro y estaban solos, el padrastro lo trataba mal y lo amenazaba y le decía: si tú dices algo a tu mamá de lo que te estoy haciendo, de cómo te trato, te va a ir peor, así que es mejor que te calles, no digas nada. Y este abuso psicológico, físico, verbal, transcurrió toda su infancia hasta que fue joven y pudo salirse de su casa. Todos esos años el padrastro estuvo abusándole y le estuvo amenazando y diciendo: si tú dices algo, te va a ir peor, quédate callado, quédate callado, quédate callado. Y entonces esa voz y esa forma de enfrentar los problemas se le quedó, fue parte de su identidad. Y entonces este hombre, ya casado, ahora se encuentra con problemas con su esposa, pero ¿cuál crees que es su forma de enfrentar los problemas? Es eso, él comprendió que desde su infancia su padrastro lo acostumbró, lo entrenó, lo condicionó a que cuando tenía problemas se quedara callado, no dijera nada. Y ahora llega a ser un esposo, se casa y pues obviamente esa es su forma de enfrentar los problemas, quedándose callado. Y su esposa le decía: me quiero acercar a ti, quiero comprenderte, qué es lo que te pasa. Sé que estás triste, estamos teniendo conflictos, quiero dialogar contigo, quiero encontrar salidas. Y tú te quedas callado. Pero hasta que este mismo hombre, con la guianza del Espíritu Santo, comprendió su infancia, no fue fácil, pero pudo sanar su alma y aprender una nueva forma bíblica de resolver los conflictos. No sé si ese sea tu caso, espero en Dios que no, pero aquí el apóstol Pablo nos está dejando ver que tenemos que cooperar también vosotros a favor nuestro con la oración. La oración me deja ver que tengo que aprender a platicarlo con Dios, tengo que orarlo, sacarlo, decirle a Dios, y si es mucho mi dolor, también platicarlo con alguien de confianza. Es por eso que Dios, como seres humanos, nos hace seres sociales. No sé si has meditado. En la naturaleza hay animalitos que no necesitan de papá, mamá, nacen de cascarón, como las tortugas, y se van al mar y ellas solitas toda la vida viven solas, no son sociables. Sin embargo, el ser humano no es así. El ser humano desde bebito, si lo deja solo, muere. Dios nos hizo seres relacionales. Tenemos que tener relación unos con otros. De otra manera no alcanzamos nuestro potencial ni físicamente ni espiritualmente. Sin embargo, por lo mismo, hay heridas, hay sobre todo del alma. Entonces tenemos que aprender a que no porque alguien me haya herido, como el testimonio que te platico de este niño, bueno, ya hombre, entendió que a pesar de que su padrastro le decía que se callara, ahora ya no estaba con el padrastro, estaba con la esposa y tenía que aprender a expresar sus emociones. Espero en Dios que no sea el caso, pero que si Dios te está haciendo pasar un tiempo difícil en tu vida, puedes aprender esta lección y aprender a expresarte con la gente correcta, de la manera correcta, y sentirás un alivio hermoso, porque lo dice Santiago 5:16, que nos confesemos unos a otros nuestros pecados, nuestros problemas, nuestro tiempo difícil, y que oremos los unos por los otros, porque la oración de una persona justa
puede mucho. Entonces, déjame decirte que hace 2 semanas yo lo experimenté con mi esposa. Estaba sintiéndome muy mal y emocionalmente y no entendía yo mismo qué era lo que me pasaba. Y entonces platicando con ella, algo sucede cuando hablas tus problemas que se desenredan y empiezas a entender, aunque mi esposa no me dijo gran cosa, el hecho de que me escuchara, que se quedara callada y me dejara hablar y después empecé a llorar. Me sentí, cuando terminé de platicar con ella, livianito como una pluma, como si el problema se hubiera resuelto, porque el hablarlo ayuda mucho. Así que te vengo hablando de por qué Dios permite tiempo difícil en nuestra vida. El punto número 1 es porque con eso aprendemos a ser misericordiosos y consolar a otras personas. Número 2, dejo de confiar en mí mismo. Número 3, aprendo a clamar a Dios, a pedirle ayuda a Dios. Y número 4, porque Dios quiere hacer de mi herida mi ministerio. Dios quiere hacer de mi herida mi ministerio. Y en 2 Corintios, mismo capítulo, versos 6 y 7, dice: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y el verso 7 dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firmes, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y esta frase, bueno, aquí que he subrayado, dice: pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Los mejores amigos que podemos encontrar es en medio del tiempo difícil. Esas amistades que lo dice Proverbios 17:17, que un amigo puede llegar a ser más íntimo, más amado, con más cariño que a un hermano en la sangre. Entonces, en medio del tiempo difícil es cuando nos damos cuenta quiénes son nuestros verdaderos amigos, y es cuando las amistades, las relaciones se vuelven más íntimas, más profundas. Ese es uno de los objetivos, pero a lo que me refiero con hacer de mi herida mi ministerio es que lo que Satanás nos avienta, nos lanza para destruirnos, Dios quiere que lo sanemos, lo superemos, pero que no lo dejemos olvidado en un cajón, en el closet de mis recuerdos allí, que nadie se acuerde. Es sánalo, pero con esa experiencia desagradable, dura, difícil, que casi pierdes la vida, así como Pablo, ahora ve y ayuda a otros. Y eso es a lo que me refiero con ministerio. Ministerio significa servir. Entonces, cuando tú sirves a alguien, estás ministrando a esa persona. Y eso es lo que Dios quiere. Un ejemplo de ello: qué mejor persona para ministrar a alguien que está pasando por un divorcio que alguien que pasó por un divorcio y lo superó y sanó, y que Dios le ha enseñado su misericordia y le ha enseñado que sí puede sobrevivir a un divorcio. Entonces es una herida muy desagradable que mejor sería no acordarme de ese tiempo difícil, pero ahí está la clave. Si tú ya sanaste, va a ser relativamente fácil el acordarte de ese tiempo difícil, pero si no lo has sanado, entonces todavía duele, y es cuando no quiero hablar de ello. Para transmitirte mejor este principio, es algo así como las heridas físicas. Suponiendo, si yo me corto pues por afuera, tengo una herida en mi mano y no me la he sanado, no me la he cuidado y se está infectando, difícilmente voy a querer que alguien me la toque, porque luego voy a sentir dolor y voy a brincar. Pero si yo limpio la herida y le doy el tiempo y sigo el proceso correcto para que sane esa herida, dependiendo de qué tan profunda es,
va a haber veces que va a ocupar puntadas, a veces que va a ocupar grapas o pegamento, ¿verdad? Ahora ya ponen pegamento. En ocasiones tengo que ir al hospital, ¿verdad? Si es una herida sencillita, pues solita sin ir al hospital sana. Pero cuando es una herida profunda, necesito que alguien me ayude a sanar. Bueno, de la misma manera es en el alma. La cuestión del alma es que, pues en ocasiones yo mismo no me doy cuenta que tengo heridas en el alma y se ven traducidas en un mal carácter, en depresión, en irritabilidad, en depresión. Traigo heridas en el alma y entonces no lo analizo, no me doy cuenta. Entonces tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude a darme cuenta si hay heridas en mi alma, y segundo, cómo las estoy tratando, si las estoy sanando. Para eso son estos programas donde a través de la Biblia nos analizamos a nosotros mismos, porque Dios dice, ¿verdad?, que el corazón del hombre es engañoso y que solamente Jehová lo escudriña y solamente Dios nos revela. Entonces son para eso estos programas de sanidad, como las 8 decisiones sanadoras, donde le pido a Dios: Señor, ayúdame a sanar. Aprovecho para hacer el comercial que en agosto 2, es domingo, agosto 2 a las 6 de la tarde, vamos a tener una videoconferencia para hombres, jóvenes, adolescentes, que sean del sexo masculino, porque vamos a estar hablando precisamente de heridas que experimentamos y que entre hombres necesitamos platicar y sanar. Entonces, varón, estás totalmente invitado a esta videoconferencia, Hombres de Fe, y al final de la predicación están los teléfonos. Ocupo que te registres, que me dejes saber para invitarte, enviarte la invitación. Si tú no me dejas saber que quieres ser parte de esta videoconferencia, no te voy a enviar la invitación y entonces te perderás de un gran recurso. Va a ser el primero de varias semanas en las cuales vamos a estar llevando un programa que se llama Los 7 Pilares de Libertad. Y es algo similar a las 8 decisiones sanadoras. En base a la Biblia vamos analizando el por qué actuamos de la manera que actuamos, porque muy probablemente tenemos heridas en el alma. ¿Por qué? Pues porque pasamos por tiempos difíciles. Y entonces algo es por eso del título de la predicación, y que lo estamos viendo, que aún Pablo, el gran apóstol, pasó por tiempo muy difícil. Es porque Dios permite que pasemos por tiempo difícil. Punto 4. Para hacer de esa herida que Satanás me hizo para destruirme, Dios la quiere transformar en una victoria para yo servir a otros. Y entonces es la dulce venganza en contra de Satanás. Lo que Satanás quiso hacer para destruirme, ahora es mi estandarte, mi bandera, en la cual Dios me utiliza y puedo ayudar a otros hombres, si eres mujer, a otras mujeres, a niños que están pasando por tiempo difícil. Así que vengo hablando de por qué pasamos o por qué Dios permite que pasemos por tiempo difícil. Número 1, para aprender a consolar a otros. Número 2, para dejar de confiar en mí mismo. Número 3, para clamar a Dios. Número 4, para transformar mi herida en mi ministerio, en esa herramienta que Dios me da para ahora poder yo ayudar a otros. Y finalmente, la última de las 5 razones que quiero compartirte el día de hoy es para aprender más promesas de Dios y ver su cumplimiento. Segunda de Corintios, igual capítulo 1, verso 20 y 22, dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, y que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces viene diciendo que las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios, y Él nos confirma con vosotros en Cristo. Él nos ungió, Él es Dios. Entonces, el tiempo difícil, Dios
lo permite, y tengo que saber las herramientas que tengo, que en Dios muchas promesas son sí, son en Él, pero si no conozco las promesas y las mezclo con ideas mías o con chismes que alguien me ha dicho, con lo que yo creo que Dios está queriendo hacer, lo que yo creo que... Pues en muchas ocasiones me encuentro con gente que se enoja con Dios. De hecho, hace unos días, escasa una semana, me enteré de un expastor que pasó por tiempo tan difícil familiarmente, personalmente, aún económicamente, que se enojó con Dios y que ya no quiere ser cristiano. Es porque muchas veces confundimos y no nos sabemos las promesas de Dios, y estamos pensando que Dios me debe de contestar de tal o cual forma, o que Dios tiene que hacer esto o tiene que hacer el otro, cuando en realidad ignoro las promesas de Dios. Y es por eso que tengo que aprender más y más promesas de Dios. Tengo que ir entendiendo más y más el carácter de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, el ir sabiendo que Dios me ama, pero que si yo peco hay consecuencias y que esas consecuencias van a ser dolorosas. Entonces tengo que saberme promesas de parte de Dios, promesas que voy a ver su cumplimiento. Y entonces lo que sucede es que cuando se cumplen esas promesas, mi fe crece. Pero en eso se basa la esperanza. La esperanza debe de estar cimentada en promesas de Dios. No en emociones, no en lo que yo considero, porque puedes irle a preguntar a la gente que no conoce a Dios, ¿tú qué crees que es la vida? ¿Cuál crees que es el propósito de la vida? Y hay quienes te lo van a comparar con juegos de cartas, carreras, y son un montón de suposiciones, pero... En realidad, ¿quién ha estudiado la Biblia para saber lo que Dios dice acerca de cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Eso es diferente, y eso solamente poca gente lo sabe. Y en el tiempo difícil es donde se ve manifestado. Quienes sobreviven y se mantienen firmes en su relación con Dios a pesar de la cuarentena que estamos viviendo, a pesar del tiempo difícil que estés pasando o que vayas a pasar, solamente te vas a mantener firme cuando sabes promesas de Dios, y sobre todo se va a cumplir Romanos 8:28, todo obra bien a los que aman su nombre, si amas a Dios. Y entonces el tiempo difícil, fuera de debilitarte, te hace más fuerte, te hace más victorioso, te acrecenta la fe, porque volteas a ver y dices, si Dios me sacó de ese problema tan grande que tenía, ¿cómo no me va a sacar de todos los demás que vienen? Entonces, quiero concluir en esta hora haciendo una oración. Primeramente, una oración por aquellas personas que no han tenido esta relación de la que hablo con Dios, que en ocasiones la confundimos con religión, pero es una relación con Dios. Y una segunda oración por aquellos que ya tienen esta relación con Dios, pero en medio del tiempo difícil, tal vez has caído en enojo con Dios, o en desánimo, o en frustración, o en emociones que te alejan de Dios en lugar de acercarte. Así que permíteme hacer esta oración, primeramente por aquellos que nunca han tenido una relación con Cristo. Déjame decirte que tiempo difícil siempre vamos a tener. Tiempo difícil, no hago énfasis porque lo que me gusta compartir es las buenas noticias del Evangelio, pero siendo realista, vamos a pasar por tiempo difícil, y este año pues ha sido un año increíble, ¿verdad? De malas noticias, de situaciones que nadie esperaba. Pero déjame comentarte que en la Biblia nos dice que los tiempos van a empeorar, que todos quisiéramos que esta situación desapareciera y que de aquí en adelante todo fuera puras noticias buenas, pero cuando vas leyendo las profecías, las profecías que vienen en el libro de Daniel o de Apocalipsis, o los mismos evangelios, cuando Jesús habló del futuro, nos damos cuenta de que fuera de mejorar, el tiempo va a ir empeorando más.
No sé si vayan a ser más virus o vayan a ser la recesión económica, pero van a venir más tiempos difíciles. Entonces es mejor que de una vez por todas aprendamos estas herramientas para jamás apartarnos del Evangelio. Y entonces, si tú nunca has tenido una relación con Cristo, este es el tiempo. No lo dejes para después. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y con tus ojos cerrados le digas a Dios que quieres tener una relación con Él, que quieres que Él venga y viva en tu corazón. Dice la Biblia que tienes que aceptar que has pecado, que has cometido errores, que reconoces que Jesús es Hijo de Dios y que quieres tener una relación con Él. Y dice la palabra de Dios que si tú haces esto y reconoces que Dios es Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios y que has cometido errores y te arrepientes de ellos y que no quieres volverlos a hacer y que deseas que Él venga a vivir en tu corazón, dice la palabra de Dios que está hecho, que Dios no desecha al corazón que está arrepentido, que está dolido. Así que si ese es tu caso y tú quieres hacer esta oración conmigo, es la mejor decisión que puedes hacer en tu vida. Padre, quiero orar por aquellos que han tomado esta decisión, que te aceptan como Señor y Salvador, que se arrepienten de sus pecados y que reconocen que Jesucristo es tu Hijo. Señor, te pido que sea este el inicio de un discipulado, Señor, de una relación, de un compromiso contigo que vaya en aumento, Señor. Te pido que tú los acerques a la congregación, si es en Encuentro de Amor y Amistad, Señor, si es en alguna otra congregación, en donde ellos echen raíces, en donde ellos aprendan a ser discipulados para que Satanás no los engañe y no los haga caer en desánimo ni en mentira. En el nombre de Cristo Jesús te pido por ellos, sabiendo que tú los amas más, Señor, que cualquier persona en el mundo. La siguiente oración es por aquellos que están viviendo tiempo difícil y que a través de esta predicación comprendes ahora un poco más del porqué. Señor, te doy gracias por mis hermanos y hermanas que están pasando por tiempo difícil. Señor, yo sé que no nos gusta pasar por tiempo difícil, Señor, que lo queremos evitar a toda costa, pero Padre, también ahora que estamos estudiando tu palabra, nos damos cuenta que el mismo apóstol Pablo pasó por tiempo difícil, Señor, y que por lo mismo ese tiempo difícil él aprendió a consolar a otros, aprendió, Señor, a no confiar en sí mismo, aprendió a no tragarse los problemas y a hablarlos y clamarte a ti en oración y pedir ayuda a otros, como en este caso a los corintios. Señor, también aprendió a cómo sanar esas heridas del alma y que a través de ellas esas heridas pudieran ser esa herramienta con la cual Él consoló a otros porque experimentó tu consolación. Señor, y también aprendió tus promesas y las vio cumplidas. Señor, ayúdanos a que nosotros, así como Pablo, crezcamos en entendimiento tuyo, en revelación de tu palabra, en conocimiento de tus promesas, en sanidad del alma, en ayudar a otros que se encuentran pasando por tiempo difícil. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que tú ayudes a la congregación, Señor, que tú eres Dios sobre todas las cosas, sobre todos los problemas, sobre todas las dificultades, Señor. A pesar de que estamos congregándonos de una manera inusual, a pesar de que estamos viendo predicaciones a través del internet, a pesar de que estamos siendo discipulados a través de videoconferencias, Padre, sabemos que tu poder, tu sabiduría, nada ni nadie los limita, Señor. Nos declaramos, Señor, tierra fértil. Te pedimos que tú vengas y deposites la semilla del Evangelio, que tú nos sigas depositando esa revelación para ayudar a otros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos en medio de la dificultad, en medio del tiempo difícil, porque fuera de lo que Satanás quiera y haya planeado para nosotros, sabemos que tus promesas en ti son sí y son amén, y que tú nos vas a sacar de este tiempo tan difícil, Señor, fortalecidos, con más sabiduría que antes, Señor, aprendiendo y confiando y con una fe mayor que antes de esta cuarentena y de cualquier otro problema. En el nombre de Cristo Jesús te declaramos nuestra fe, nuestra confianza, nuestro amor, Señor. Gracias, papá, porque tú todo lo puedes. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos gozamos en tener un Dios
en un Dios más allá de nuestras fuerzas, un Dios que no tenemos que cargar, sino que Él nos carga, un Dios que ve más allá, Señor, de lo que nosotros vemos, un Dios que nos protege a nosotros y no nosotros a Él. Gracias, papá, por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gracias a Dios por tu atención y te dejo con estos números que te había mencionado. En estos números puedes llamar en caso de que ocupes consejería, varones de EAA. En este número con Jonathan, con Mauricio, te pido que te registres para la videoconferencia que estaremos teniendo en agosto 2 a las 6 de la tarde. Y también si tienes cualquier otra necesidad, si quieres ser parte de las 8 decisiones sanadoras, ahí vienen los teléfonos de los pastores Enrique y Gaby Salazar para que te puedas unir a su grupo el lunes a las 7. Que Dios te bendiga, que tengas excelente resto de casi fin de semana y nos vemos el domingo, ya sea en persona o por internet. Dios te bendiga.